tema que hace tiempo que quería comenzar. No sé si es el momento, pero creo que es el momento porque estamos comenzando ahora. Y es un tema para mí que creo que es difícil. Es un tema de esos conceptos teológicos, como se conoce. Pero creo que es de vital importancia en estos días conocer estos temas, hablar de ellos. Hoy quiero hacer la introducción, nada más. El otro domingo no me toca. Vamos a tener uno de los grupos un hermano del grupo que viene. Y después seguiremos. Pero quiero hacer la introducción de un tema de la soberanía de Dios. Un tema amplio, complejo, que los que estudian mucho la Biblia profundizan, pero yo voy a tratar de entender lo que el Señor quiere, quizá o dar a conocer lo que yo creo que Dios me está diciendo que dé a conocer. Vamos a andar un poco hoy por la política. Y voy a necesitar que entremos un poco para ver si podemos definir el concepto de soberanía. Y voy a pedir que juntos me ayuden para ver si podemos aclarar la parte, se podría decir, que define un poco la soberanía de Dios. Vamos a orar a Él para que nos ilumine con su Espíritu, para que nos dé conocimiento de su palabra. Padre, estamos como un cuerpo, como iglesia delante de ti, clamando que abra nuestros ojos, los ojos del alma, para estar en una actitud correcta, preparada, para que tu Espíritu nos ministre. Ruego, Dios, por mi propio corazón, sabiendo de que no es por mérito propio que puedo yo decir que vamos a hablar tu palabra, sino es porque confiamos de una manera absoluta en la obra de Cristo. Confiamos plenamente de que su obra nos limpia de todo pecado, pasado, presente y futuro. Creemos firmemente de que su sangre nos ha hecho limpio delante de tu presencia. Creemos firmemente de que podemos tocar tu trono de gloria, donde está tu presencia gloriosa y santa, porque Cristo y su sangre nos ha dejado sin mancha delante de ti. Creemos firmemente que somos santos a tus ojos, Señor, por la obra maravillosa, preciosa, inexplicable de Jesús. Nadie podría acercarse a tu trono, ni de lejos, pero aquel que el Hijo ha hecho capaz, aquel a quien tu Hijo le ha dado la dignidad, lo puede hacer con toda confianza. Y nosotros por eso nos acercamos, nos atrevemos a acercar a ti. Y no solamente nos acercamos, sino que te pedimos, Señor, que obre a nuestro favor en este día, en este momento. Y que tu Espíritu, el que escudriña lo más íntimo de ti, esté con nosotros, revelándonos cada día más de ti, Señor. Y tú nos llenes de esa sabiduría, de manera que este mundo pueda ser iluminado a través de esa gloria que se refleje en nosotros, Señor. En tu mano nos ponemos, Señor. Perdona todas las suciedades que hayamos alcanzado en nuestros pies. Límpianos y prepáranos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Bendita es la obra de Dios. Pecadores acercándose a un Dios santo. Es una cosa que no tiene
no tiene comparación. Una cosa increíble. Pero no tenemos más que darle gracias a Dios por ello. Soberanía. Es un concepto de conflicto, si se puede decir. Casi nadie habla de este concepto soberano, pero en el fondo es uno de los conceptos que más problemas trae en la sociedad, en las relaciones, hombre, mujer, amigo. La soberanía es un concepto que influye en el tipo de relaciones que nosotros tenemos y en la sociedad en la cual vivimos. La Real Academia define soberanía o soberano, aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, elevado, excelente y no superado. Aquel que tiene la autoridad suprema, el poder es independiente. Y para quizá entender un poco más la forma como se aplica esto de soberanía, debemos de llevarlo al ámbito político, social, porque esta palabra se usa más en ese ámbito que en los ámbitos normales de nuestras conversaciones. Un autor, Jim Bowden, decía: soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, ya llevándolo al plano político. Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Decía que el soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro. Es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural, decía él. Pero él define soberano como aquel que tiene el poder de decisión. Aquel que puede dar leyes. Aquel que da la ley pero no recibe de otro la ley. Pero también desde el punto de vista de este autor, que vamos a ver más adelante hacia dónde él más inclina, está también un punto de vista de la democracia. La soberanía, dice la democracia, es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que le sea respetado su territorio. Y vamos a hablar un poquito más también de eso. Algunos indican que como concepto de discusión filosófico, político, social, esto comenzó en la Edad Media. Y lo dicen porque en la Edad Media se da una lucha entre la Iglesia, entre el Imperio Romano al inicio y los grandes señores y corporaciones que se estaban saliendo. O sea, comenzó una lucha ¿de qué? De poder. La lucha de poderes. En la lucha de poderes, cada uno va a luchar por ser el soberano. La iglesia quería la soberanía, ser el soberano, el que toma las decisiones, el que hace. El imperio, los grandes señores que iban surgiendo, todos estos señores que dirigían aquellos castillos, aquellas fortalezas, que eran como pequeñas ciudades dirigidas por esos reyes allí en la Edad Media. Los feudos. Y decía el autor, hablando de eso, del surgimiento del concepto de la soberanía en ese tiempo, que era imposible uno hablar de soberanía sin uno tener conocimiento de estas luchas que se dieron. La lucha de poder nos lleva a nosotros a entrar al tema de la soberanía. Es un tema muy, muy importante. Hablaremos ahora de los diferentes enfoques de soberanía o formas de gobierno. Hay un autor de un libro, se llama El Leviatán, haciendo referencia al monstruo bíblico, ¿verdad?
Entonces, él hablando de este monstruo, él dice, nadie hay tan osado que lo despierte. De su grandeza tienen temor los fuertes. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. La obra de este autor, que se inclina marcadamente hacia lo que es la forma de gobierno del absolutismo, lo absoluto, la monarquía. En este tipo de gobierno, la soberanía se aplica, se ejercita a través de un rey. Un rey, un gobernante autoritario, fuerte, pero en ese tiempo que el autor habla, está enfocado a la parte de la monarquía, de eso que pasaban de hijo a hijo y entonces iban heredando el poder y tenían la soberanía sobre los súbditos, tenían el poder de decisión sobre ellos y entonces eran soberanos en su enmarcación donde su reinado estaba activo. Este autor, está más inclinado a pensar que la monarquía es el tipo de gobierno que es más correcto para aplicar. Vivió en esa época, ¿verdad? Y él habla de eso. Él dice por esto, el más práctico de los tipos de gobierno es la monarquía, dice él, ya que la diferencia entre los tipos de gobierno no consiste en la diferencia del poder, sino en la conveniencia o aptitud, capacidad de asegurar la paz y la seguridad del pueblo. Al fin y al cabo, es el motivo por el cual se instituye. Él entendía que lo único que el pueblo necesitaba era la paz y la seguridad. Entonces, como es el pueblo, eso era lo que necesitaba, él dice, el monarca es lo que más le puede proveer al pueblo de eso. Y él entendía entonces que la monarquía era un sistema seguro para que los súbditos vivieran en paz y vivieran en seguridad. Por eso los súbditos esperaban que el rey le protegiera de todo. Ese es un concepto de la monarquía donde el rey es el soberano, es el que tiene el poder, es el que toma la decisión. La monarquía absoluta. Dice un rey, dice, el Estado soy yo. Eso lo dijo, ¿verdad? Luis XIV. De ahí el monarca es llamado soberano, dominación que perdura. En ese tipo de gobierno hay una persona, aunque se puede relacionar, por ejemplo, con la aristocracia, donde hay quizá un grupo de nobles que tiene una descendencia de nombres famosos, que son los que heredan el poder y la soberanía sobre un pueblo. Y más modernamente podemos aplicarlo nosotros a los gobiernos absolutistas que tenemos. Entonces tenemos un tipo de gobierno donde el soberano es ¿quién? Un monarca, un rey, ya en la época de nosotros un presidente, un dictador que sería, porque aquí lo presenta del lado positivo. Vamos ahorita a verlo del lado, ¿verdad? La desviación, pero del lado positivo sería un presidente que hereda de familia. Hoy hay reyes, pero no tienen el poder, yo creo que tenían en aquel tiempo, ¿verdad? El rey Juan Carlos de España, el rey de Felipe. Son reyes decorativos, dice José Luis, ¿verdad? No ejercen ese tipo de soberanía, no son soberanos para tomar decisiones. Pero personas que hay reyes que el pueblo lo quiere. No sé si hoy en día hay uno así, pero en Arabia Saudita hay una generación de si yo cuánto que gobiernan y no sé si el pueblo lo quiere. No sé, ¿tú has ido a Arabia, Pablo? No sé si el pueblo realmente tiene algún cariño, pero tienen un tipo de gobierno así. Entonces la soberanía está siendo ejercida por una persona con una descendencia familiar de nobles o de reyes y cosas así.
Dada ese tiempo vino otro tipo de soberanía. Hay otro autor que se toma como el comienzo de la parte filosófica de esta soberanía, un francés, Rousseau. Dice, este retomó la idea de soberanía, pero con un cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o el pueblo. Y esta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y a formar parte de ella, en cuanto que mantiene su propia voluntad, dio origen a esta, y por otro lado es súbdito de esa misma autoridad en cuanto que se obliga a obedecerla. Así que según este autor, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o sería mandado por un individuo, sino que la voluntad general tiene el poder soberano. Es aquella que señala lo correcto y verdadero, y las minorías deberían acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. Esta concepción que da parte da origen a la Revolución Francesa, donde allí se atacó la monarquía, ¿verdad? Se comenzó el principio de la monarquía tenía el dominio. Con la Revolución Francesa las monarquías comenzaron a caer y comenzó entonces el nuevo movimiento de soberanía, la soberanía ahora del pueblo. ¿Ve? Ahora las decisiones y el poder lo tiene el pueblo. Se conoce como la soberanía popular. De ahí viene, esa es como la base de lo que nosotros conocemos como democracia, ¿verdad? Que es una mezcla de varias, pero es de la base. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando surge este movimiento, se dan muchos abusos, porque las masas cuando están muy emocionadas, a veces ejercen un poder abusivo, destructor. Entonces, se dieron casos que personas asesinaron, pueblos que asesinaron, en aras de que la masa, la colectividad, se dan muchas injusticias. ¿Sabe? Hay películas que hablan a veces de estas revoluciones comunistas. Hay películas aún de cristianas y normales de lo que pasó en China. Y es que cuando los comunistas llegaron al poder, hicieron barbaridades de injusticia. La música clásica, hay una película muy, muy bonita. La música clásica, todo eso lo fueron sacando porque era algo del occidente, y hacían cosas horribles a las personas en aras de la revolución. El pueblo. Entonces el pueblo, la masa a veces se equivocan, ¿verdad? Pero eso es como se conoce la soberanía del pueblo, cuando el pueblo está tomando decisión. Bien, hemos comenzado por la soberanía de un rey, de un gobernante que tiene una autoridad absoluta, que tiene una autoridad hacia sí mismo. Y entonces, todos dependemos de esa persona. Pero hay otra soberanía que es la soberanía del pueblo, de la masa, del grupo. Pero esa desviación que dio esa soberanía del pueblo, que hizo que las naciones, las personas tomaran el poder y las decisiones, y que trajo a todos estos abusos, hizo que otro autor concibiera un concepto que es soberanía popular, pero que le aplicó algo que se conoce como soberanía nacional. En sentido general, esto es lo que dice. Postuló que la soberanía radica en la nación y no en el pueblo, queriendo con ello expresar que la autoridad no obrará solamente tomando en cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, que podía ser objeto de influencia o pasiones desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el legado histórico y cultural de esa nación y los valores y principios bajo los cuales se había fundado.
Aquí surge la idea del Estado que se basa en una representación del pueblo. Para ello se usan las estructuras parlamentarias, senadores, pero yo no estaba poniendo, mira, esta es la monarquía. Solamente traje una foto porque sé que es cansón esto para que se entretengan. La Revolución Francesa, ¿verdad? La soberanía popular del pueblo y la soberanía nacional, parlamentaria, donde nosotros hacemos, nosotros lo hacemos en este país, que está esta soberanía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hay una mezcla entre la soberanía popular y la soberanía nacional, porque una se deriva de otra. ¿Qué es lo que hace la nacional? El pueblo tiene, supuestamente, ¿verdad? Tiene el poder y la decisión. ¿Eso a dónde se aplica en nuestra democracia? No, cuando el pueblo tiene, cuando votamos, cuando nosotros votamos, estamos diciendo que en este país, ¿quién es que tiene la soberanía y el poder? El pueblo. ¿Verdad? Después que votan, pasa algo. Como ellos querían evitar que el pueblo pudiera actuar por pasiones. Por ejemplo, que en un momento X viniera algo y viniera una persona, ¿verdad?, muy influenciadora, muy capaz de persuadir y manipular, y que los grupos se movieran y que eso entonces llevara al país por decisiones que fueran mal. Se creó todo esto de la asamblea, que supuestamente iban a ser personas más objetivas, que mantienen unos principios culturales, de historia del pueblo de nosotros. Nosotros los elegimos y le pasamos nuestro poder y derecho a ellos. Este autor lo pone de esta forma, él dice, indica que los parlamentarios son representantes y no mandatarios, puesto que estos gozan de autonomía propia una vez han sido electos, y ejercerán sus cargos mediante una cuota de responsabilidad y objetividad al momento de legislar. Responsabilidad y objetividad. Bueno, dice José Luis que por eso Santa Claus se ríe. No creo que aquí ocurra mucho eso, ¿verdad? Objetividad y responsabilidad. Dice él, ¿verdad? Nosotros hemos pasado nuestro poder y nuestras decisiones, que nos han dicho que la tenemos en la democracia, cuando vamos a votar cada 4 años, y pensemos que se nos está dando el poder a nosotros, supuestamente, ¿verdad? Si no hay fraude. Y entonces cuando votamos, nosotros estamos pasando de una soberanía popular, nos estamos pasando a una soberanía nacional. Ahora ellos deciden las leyes. Por ejemplo, usted compró una casa y la casa cuesta más de, ¿cuántos son? 6 millones. 6 millones. Y ellos dijeron que usted tiene que pagar un impuesto. Es su casa, pero tiene que pagar un impuesto. Porque nosotros le pasamos el poder a ellos y ellos decidieron que es así. Yo no sé si la mayoría estaría de acuerdo, si hacen un plebiscito, o si la masa popular están de acuerdo con eso, pero en fin, es que esa es la realidad. Pero como parece que la gente no declaraba mucho el asunto, ellos legislaron otra vez y dijeron, bueno, puede ser que una casa cueste 4 millones, pero si la persona tiene 4 casas, entonces, y cuestan 4 millones, 4 por 4 son 16, es más que 6 millones. Vamos a agregarle que si tienen más hay que sumarlo todo, y hay que pagar por todo. Ellos decidieron eso. A usted no le queda más nada que pagarlo. Bueno, nosotros pasamos la soberanía. Soberanía es que ellos tienen ahora el poder de decidir sobre nosotros. La soberanía tiene que ver quién tiene el poder para decidir, quién tiene el poder, quién tiene la autoridad. Todo es un proceso y tenemos que entenderlo en ese proceso para poder nosotros llegar a lo que es. Ahora,
Hay otra soberanía que se conoce como la soberanía individual. Dice, es el principio de que el individuo es propietario de su propia persona, expresado en el derecho natural o moral de éste a controlar su cuerpo y vida, y del que se desprende su derecho a la propiedad privada. Este es un concepto, un principio fundamental de la ideología individualista, de las ideologías liberales, el objetivismo y una corriente que se llama anarcocapitalismo. Su enfoque es que el Estado debe de desaparecer. No debe de existir Estado. Todo debería de ser privado. Todo. Hay un movimiento así. Bien, hemos visto 4 tipos de soberanía. Monárquica, un soberano, ¿verdad? Por ejemplo, muchos pensamos, creo que me incluyo, que nuestro país fue formado para tener un monarca. Nosotros somos seguidores. Alguien que resuelva. Hace tiempo que la iglesia tomó una dirección de crear una estructura corporativa para dirigir la iglesia. O sea, una estructura corporativa es, los ancianos tienen una función, los ministerios tienen una función y cada persona tiene una función y vamos a trabajar juntos. Y vamos a trabajar en equipo. Y vamos a desarrollarnos como un grupo, un conjunto. Pero pasar de una iglesia donde hay un pastor que dirige todo, que hace todo, que las personas solamente vienen el domingo a la iglesia, reciben un buen mensaje, está todo preparado, bonito, tengo una buena música, salimos llenos de Dios, ese mensaje tremendo que dio el predicador, el pastor, las almas que el pastor ha predicado, el tiempo que el pastor ha preparado, el tiempo de oración del pastor, y entonces la gente se va a su casa y el pastor sigue trabajando, ¿verdad?, en la iglesia para el reino de Dios. El pastor resuelve. ¿Quién tiene el problema cuando la cosa va mal? El pastor. ¿Quién es el que evangeliza? El pastor. ¿Quién visita a los enfermos? El pastor. ¿Quién cuida a los niños? El pastor. Es que conozco un pastor que puede hacer todo eso. Yo lo admiro, yo de verdad. Yo le he dicho a mi esposa que yo tengo una admiración enorme por la forma disciplinada que ese hombre puede hacer todas esas cosas. Y la hace bien, yo lo admiro. Pero es un concepto monárquico de ejercer la autoridad. Pero también hay uno del pueblo, y es que cada vez que vayamos a tomar una decisión, mira, vamos a limpiar el piso. El domingo en la mañana, antes de comenzar, todos levanten la mano si vamos a limpiar el piso. Entonces, se imagina que va a pasar que un día no vamos a ponernos, va a haber 5 o 6 de desacuerdo, oye, va a haber aquí un problema serio. ¿Ve? Entonces la masa. Y entonces tenemos una representación estructural como iglesia, pero qué difícil ha sido transferir la autoridad de un líder, de un pastor, a personas llamadas por Dios a ejercer un ministerio. Qué difícil es pensar de eso. Pero bien, eso es parte de todo el concepto que tenemos. Y ahorita quizás podemos terminar con eso. No quiero cansarlo mucho hoy. La próxima vez sí. Pero bien, la soberanía individual es algo que hoy se está, ¿verdad?, en auge también, muy fuerte, junto con todo esto de los movimientos. Y es un poco complicado. Miren, la soberanía tiene un concepto que yo quiero introducirlo,
que nos va a ser quizá ahorita también importante, que se llama injerencia. Vamos a salir nosotros de aquí políticos, parlamentarios y todo eso. ¿La injerencia qué es? ¿Mm? Si se entra sin tener permiso, ¿a dónde quién? ¿Donde alguien que tiene? No, no. La injerencia es cuando yo que soy soberano en un área, alguien trata de entrar a mi soberanía. Por ejemplo, vamos a ponerlo desde el punto de vista, como lo quieren, individual. Si yo entiendo que yo soy soberano en cuanto a mis decisiones, por ejemplo, del cuerpo, de lo que yo hago, y alguien trata de entrar a esa área, algunos de nosotros decimos, eso es algo mío. Eso es algo personal. Tú no puedes entrar ahí, eso es una injerencia. Déjenme poner otro ejemplo que está muy en boga hoy en día. ¿Cuántos saben de una sentencia famosa que dio el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace unos meses? ¿Cuántos saben de esa sentencia? Ay, ay, ay. Este tribunal ha dicho que todos los hijos de extranjeros desde 1929 cuyos padres estaban ilegales aquí no son dominicanos. Entonces hay que buscar una solución y eso ha armado un lío, ¿verdad? Entonces, de allá afuera, los países de fuera están como locos, están por comernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, se para el dominicano y ¿qué es lo que dice el dominicano? Somos soberanos. Tenemos derecho a tomar nuestras decisiones. Nosotros decimos quién va a ser dominicano y quién no. Entonces eso es injerencia del embajador, injerencia de la ONU, de derechos humanos, de injerencia, ¿por qué? Porque somos soberanos. Nosotros podemos decidir. Cada país tiene derecho a decidir sus leyes. Por tanto, cuando alguien trata de entrar, se considera como injerencia. No, ustedes están aquí parcializándose. Estoy dando un ejemplo. Aquí se están parcializando ya, bro. Esto es un ejemplo del tema. Esto no es fácil, esto de política es un lío, esto no puede tocar. Entonces, este es un término muy importante. Nosotros hoy en día tenemos una mezcla de soberanía. Yo lo veo así. Tenemos soberanía monárquica, soberanía popular, soberanía nacional, soberanía individual. Yo creo que esto es una época media loca. Aunque yo creo que siempre ha sido así. Cada soberanía tiene sus fallos, sus errores. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, déjeme darle un ejemplo de soberanía individual. Hay de ustedes si opinan sobre eso. No se les permite opinar, ¿eh? Eso es injerencia, ¿eh? Porque él tiene derecho en su soberanía individual a hacer con su cuerpo lo que él quiera.
Déjame quitarlo, para que el ambiente se mantenga otra vez en el ambiente, ¿verdad? Nos llenemos. Solamente quería ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Ahora, vamos a leer esta porción del Señor. Pablo escribiendo a su amado discípulo Timoteo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Pablo está diciendo, si tú eres esclavo y tú trabajas con un amo, hazlo bien. Ten por digno. Y si son creyentes aún más, porque tú le estás sirviendo a uno que también ama al Señor. Y dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputa necia de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todos los hombres, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Me detengo un poco aquí, ¿verdad? Hay algo que está pendiente por ocurrir en la historia de la humanidad. Y es que el Señor Jesucristo, aquel que fue traspasado hace aproximadamente 2000 años, va a volver a aparecer. La aparición de Jesucristo traerá un nuevo orden, traerá un nuevo estado. Y dice el apóstol Pablo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál aparición? Cuando Él venga por segunda vez a poner fin a la historia que nosotros conocemos, a reunir a todo su pueblo, a juzgar a los que le rechazaron, a establecer cielos nuevos y tierra nueva. Podemos decir que Pablo aquí está diciendo que algo va a ocurrir cuando Jesús aparezca. Desde la aparición de Jesús, algo va a suceder. Y él sigue diciendo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. ¿Qué va a mostrar? Dice, el bienaventurado y solo y únicamente soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado, la suma de todo bien, el bendito. La aparición de Jesucristo va a mostrar quién es el soberano. Al único soberano, al único Rey de reyes y Señor de señores. Decía ahorita que cada soberanía que nosotros conocemos tiene una desviación por el mal.
El absolutismo monárquico termina muchas veces como un déspota, un dictador, una tiranía. Y aquí está la historia de Trujillo. Está la historia de Somoza, de Duvalier en Haití, donde ese soberano ejerce una atrocidad hacia los súbditos que supuestamente tenía que proteger y darle paz y seguridad. Pero la soberanía popular lleva muchas veces al anarquismo, cuando el pueblo como turba trae desastre y problemas. Ustedes saben lo que significa un pueblo sin control. Cuando hay una huelga de esas que se van de control, ¿sabe todo lo que sucede? Se entran a toda esta, saquean todo y tiran todo en el suelo, es un desastre, anarquismo. El mal desvía la soberanía popular al anarquismo. Pero el mal lleva también la soberanía nacional ¿a qué? Nosotros sabemos de eso. Corrupción. Nuestros representantes, ¿qué hacen? Se venden para el bien propio y se olvidan su responsabilidad y objetividad para el pueblo. La soberanía individual lleva a una autodestrucción muchas veces y a una desvalorización, como lo que hemos visto. Lo que nosotros decimos que es mi libertad, muchas veces lo que hace es que lo usamos y nos destruye a nosotros mismos. Nos quita nuestro propio valor. Muchas personas diciendo soy libre, tengo una soberanía individual, lo que hace es que se hace daño a sí mismo. Pero dice Pablo que en aquel tiempo cuando Jesús aparezca, Él va a mostrar al único y soberano Dios. Bienaventurado, el bendito, el bueno. Ahí no hay desviación del mal. Ese soberano es absolutamente bendito y bueno. Él es la suma de todas las bondades. Este no es un soberano, no tiene semejante en la tierra. Porque no hay inclinación hacia el mal. Su corazón no está inclinado hacia el mal. Su corazón constantemente está buscando el bien de sus súbditos. Nosotros, que hemos sido beneficiarios una y otra y otra y otra y otra vez de esa bendición de Dios. Y todo el que se sienta a ver su propia vida sabe que Dios lo único que nos ha hecho es bien. Y la aparición de Cristo va a mostrar al único, bendito y soberano. El soberano dice, cuando Jesús venga, mira lo que dice de Jesús, porque la soberanía de Dios queda reflejado en ese ser que se llama Jesucristo. Dice Apocalipsis, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A esa gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La soberanía del Padre cuando Cristo aparezca quedará totalmente mostrada. Ya la duda que puede venir en nuestra mente de quién es el que gobierna quedarán totalmente quitada. La confusión de los que no creen en Dios, ¿de dónde está Dios? La pregunta por excelencia. ¿Y dónde está Dios? Lo mismo que le dijeron a Jesús mientras estaba en aquella cruz. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando el Hijo se manifieste, se mostrará dónde siempre ha estado Dios. ¿Dónde siempre Él ha estado? En su trono. Porque Él es el único, bendito, soberano. No hay otro. Y dice, Rey de reyes y Señor de señores. No hay institución, no hay persona, no hay potestades que puedan tener injerencia
en la soberanía de Dios. No hay injerencia en Él, para Él, porque Él es soberano único. Y termina diciendo Pablo a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. El ser de Dios lo hace único y soberano. Él es inmortal. Un Dios que vive en la luz. Un Dios glorioso, más allá de cualquier pensamiento. Su ser lo hace a Él soberano. Bien. Podemos concluir entonces diciendo esto. Dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso, ha hecho. Nada, mis queridos hermanos, está fuera del control de Dios. Que no nos engañe el enemigo. Caminamos bajo la soberanía absoluta de un Dios bueno. Muchas veces no entendemos ni idea de lo que Él está haciendo. Pero hablaremos de eso la próxima vez que estemos. Pero lo único que sí sabemos es que Él es el único soberano y Él está guiando nuestra vida. Esa es la única verdad que debe de quedar dentro de nosotros. Hay otro versículo en Romanos que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo allí hablando en Romanos. Ahora, querido hermano, yo creo que no quiero dejar la duda, ¿verdad? ¿Quién es el soberano único y bendito? Ahora, no puedo irme sin decir esto. ¿Habrá alguna forma de tener injerencia en Dios? Déjenme leerle esto, a ver si ustedes están conmigo. Esto es algo que en mi devocional yo estaba leyendo a Marco ahora y me tocó, y yo no sé por qué algo me impactó de esto, pero es del ciego Bartimeo. Mira, entonces vinieron a Jericó, y a salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Estas palabras tuvieron un impacto para mí. Las últimas 2 semanas, yo no puedo pensar que tú vayas donde el Hijo de Dios, donde el Dios soberano, y Él te pregunte a ti: ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, el soberano del universo, el único y bendito, que te diga a ti: ¿qué tú quieres que yo haga? Es como si este hombre tuviera la oportunidad de pedir lo que sea.
Y hay algo que se ha abierto que le permite a él pedir lo que sea y como que Dios se lo va a dar. Yo decía en una reunión, era como si se hubiera abierto una tubería directa desde Bartimeo hasta la presencia de Dios. Y ahora él estaba ahí diciendo, está disponible, el poder del soberano está disponible para ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y dice, y el ciego le dijo, imagínate, ¿qué ciego? ¿Qué le va a decir el ciego? Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué fue lo que salvó al ciego? ¿La fe en qué? Cuando él oyó que Jesús de Nazareno pasaba por ahí, él dijo, este hombre puede sanarme, yo creo en él. Y Jesús fue impactado, él dice, tu fe en mí te ha sanado, porque Dios permite la injerencia en él si tú tienes fe en su Hijo. Ese es el canal que Dios ha abierto entre él y nosotros para poder entrar. Nuestra fe no tiene aquí a nosotros. Y por eso oramos aquí. A veces es un poco atrevido a Dios, al soberano, y le pedimos, sana, salva. ¿Por qué? Por la fe en el Hijo. El Hijo a quien Él ha hecho bendito y heredero de todo. Esa es la injerencia que Él nos permite a nosotros. Si abrazamos a Jesús y confiamos en Él y caminamos hacia Él, yo no sé cómo ocurre, yo no sé qué es lo que ocurre, pero es como si nosotros pudiéramos mover los simientes del corazón de Dios. Y esta es la única oportunidad que tiene el ser humano de tocar la soberanía de ese ser soberano, porque Él ha dado un solo camino, amigo y hermano. Nadie puede tocar ni va a bajar a Dios. Dice el Salmo 101 hablando de esos tiempos proféticos. ¿Y por qué se amontinan la gente y piensan cosas vanas? Dios se reirá de los cielos. ¿Y qué es lo que piensan hacer? ¿Pues van a pelear contra mí? Los pueblos van a pelear contra mí, contra el soberano, contra el creador del cielo y de la tierra, quien los creó a ellos. Cosa manecia. El Hijo, mis queridos hermanos y amigos, es la esperanza que tenemos. Dice, leo abajo nada más, Juan 3:36, hablando Juan el Bautista, allí. Y entonces fueron ahí y dice Juan el Bautista, no. Es necesario que Él crezca y yo mengue, dice Juan el Bautista. Y termina con esta palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y eso es una declaración. Y ya sí termino. Saben, hemos hablado de un soberano que está por encima de todos los reyes de la tierra, el único bendito y soberano. ¿Y tú sabes cómo Jesús dijo que oráramos a ese soberano? Padre nuestro que estás en los cielos. Ese soberano es mi papá y tu papá. Podemos salir con nuestra cara en alto. Nosotros sí podemos caminar seguro, firme, porque nuestro papá es el soberano. Por eso decía el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una locura. Así, tomemos la injerencia que nos ha permitido de su ser a través de la persona de Cristo y apropiémonos por fe y abracemos a Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Y aquellos que están aquí que no conocen, no se vayan sin ese privilegio. ¿Usted se imagina el privilegio que es eso tan grande? ¿Quién es tu papá? Mi papá. Mi papá. El soberano. El Rey de reyes y Señor de señores.
El que hizo los cielos y la tierra, lo que Él ha querido ha hecho. Ese es mi papá. No hay otra forma de sentirse segura en esta sociedad. Nadie puede dar seguridad y paz. Ni monarquía, ni soberanía nacional, ni popular, ni individual. Pero Él sí. Él sí puede dar eso. Así que no te vayas, ¿eh? Si alguien quiere conocer al Señor, mira, hay una oportunidad de levantar su mano y oramos por Él. Pero no te vayas sin irte seguro de que tú estás y que eres hijo de aquel que es soberano del universo. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por ti, por tu palabra. Tú sabes cómo me impacta lo que tú has hecho por mí. Cada día yo puedo ver que yo no merezco nada de lo que tú has hecho por mí. Lo veo en mis reacciones, lo veo en mi conducta, en mi pensamiento, en la forma aún como uso mi tiempo, todo. Y sin embargo yo vuelvo, doy la espalda para mirarte a ti, me contemplo y tú estás ahí con el mismo corazón, el mismo rostro de amor, esperándome como si yo no hubiera hecho nada. Yo nunca he podido entender esto y tú sabes lo difícil que me ha sido a mí aceptarlo. Porque estaba acostumbrado a ganarme la cosa, pensar que yo lo estoy ganando, que yo lo estoy haciendo bien. Pero qué error es mío, Señor. Y yo te ruego que cada día me ayude a abrir mi corazón y a aceptarlo libremente, el amor que tú me das en Cristo Jesús. Es que tú permitiste una injerencia en tu ser y es creer en Jesucristo, es confiar en Jesús. Que yo cada día esté más seguro de la obra de Jesús en mi vida. Y que mis hermanos, Señor, sea lo mismo. Y si alguno aquí no te conoce, abrázalo, Señor, con tu Espíritu Santo. Porque este mundo es inestable. No hay soberanía que nos dé seguridad ni paz. Pero tú sí, Señor. Guíanos, Señor, y gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.